Press. Bueno, buenas noches, Axel, Nora, Flor. Estoy viendo Buenas que se están noches. conectando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un gusto eh, estar aquí con ustedes en esta sesión síncrona, en donde tenemos la oportunidad de estar compartiendo este espacio, estarnos viendo y pues aprovechar ese espacio para esta retroalimentación. Muchas gracias. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de La Salle Bajío. Tengo la licenciatura en Derecho, como ya les hice de conocimiento. Tengo la maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y en Derecho Civil. Tengo un diplomado en Desarrollo del Potencial en las Organizaciones Públicas y bueno, pues me he desempeñado como académico en algunas universidades, principalmente en la Universidad de La Salle, en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, en la ULSA Cancún, Universidad de Guanajuato, y bueno, pues he colaborado tanto en la iniciativa privada como abogado general de la propia universidad, y también en el sector público, como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico con 3 gobernadores, eh, y bueno, como magistrado propietario en la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa, actualmente magistrado en retiro. Y bueno, actualmente estoy colaborando con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, hoy Secretaría de la Honestidad, en algunas asesorías, en algunas consultorías, sobre todo en materia de control interno. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo este módulo. Este módulo, entre otras cosas, tiene como propósito que podamos ubicar lo que es la organización, la estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano. Vamos a identificar varios elementos. Vamos a identificar varios elementos que son aquellos que describen nuestro sistema jurídico mexicano y los vamos a encontrar en nuestra constitución o llamada Carta Magna, en la Constitución Federal. Vamos a estar, pues abordando varios aspectos, entre otras cosas, lo que se pretende o el aprendizaje esperado es, entre otras cosas, pues que ustedes identifiquen el concepto de derecho constitucional, que conozcan pues las implicaciones de una reforma ordinaria, de lo que es una reforma constitucional, el concepto de derechos humanos, que identifiquen los 3 órdenes de gobierno, la división de poderes, las facultades de cada uno de estos poderes, así también lo referente al control constitucional a través de las controversias y acciones de inconstitucionalidad. Este módulo cuenta de 3 unidades. Dentro de cada una de las unidades, pues hay varias lecciones que están realizándose. Algunas se tienen que realizar a partir de algunos cuestionarios y algunas otras a partir de unos retos que son los que van a estar trabajando o que ya comenzaron a trabajar varios de ustedes y que me los están enviando. Y ahí se establece una rúbrica que se refiere o alude principalmente a aspectos a evaluarse. En caso de que pues no se llegara a aprobar este módulo, bueno, pues existe también lo que se conoce un proceso que es el examen de recuperación, bueno, que confío en que no será su caso. Eh, si me lo permiten, voy a hacer una estructura de lo que implica este módulo. En este primer reto, en el reto 1, cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, pues es un cuestionario en donde se parte pues de dónde surge pues lo que es la Constitución, las implicaciones. Dentro de nuestra Constitución pues encontramos un antecedente en donde tenemos, bueno,
perdón, vuelvo a hacer referencia. Creo que por ahí hubo una pequeña falla y vamos a retomarlo. Por ahí me sacó de la sesión y por ahí me quedó la duda si estaban escuchándome, si estaba el micrófono encendido o no. Buenas noches, asesor. Sí estaba prendido el micrófono, pero yo tuve un problema ahí de conexión. Me marcaba que usted tenía banda, poco espacio en banda, algo así me marcaba el mensaje. Ah, ok, correcto. Muchas gracias, Nora. Bueno, retomando, como les dije, bueno, pues ya hice la presentación de su servidor, la presentación de el curso respecto a los elementos metodológicos, los propósitos generales, la metodología. Y como les decía, dentro de los 6 retos, el primer reto, como les señalaba, perdón, aludía a una explicación de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que es la supremacía constitucional y los tratados internacionales. Ese es un cuestionario. Me quiero centrar en el reto 2, que es sobre el constituyente permanente. Dentro del constituyente permanente nos habla de un proceso legislativo que implica una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. En México tenemos 2 cámaras, 2 cuerpos legislativos. Nuestro Congreso es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores. De esos 500 legisladores, 300 se eligen por mayoría relativa. Es decir, el país se divide en 300 espacios geográficos que se les conoce como distritos electorales. En cada uno de esos distritos, cada partido político presenta una candidatura de un propietario y un suplente. Así puede ser que en un distrito participen pues los partidos políticos que conocemos, en uno gane Morena, en otro gane el PAN, en otro gane el Verde Ecologista, el PT, Movimiento Ciudadano, etcétera. Y así se van conformando esos 300 distritos electorales uninominales y así obtenemos 300 diputados que se les conoce como diputados de mayoría relativa. Los restantes 200 diputados se eligen por representación proporcional, es decir, por el porcentaje de votos que obtuvieron los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que un partido político quizá obtuvo una votación, pero esa votación no le alcanzó lo suficiente para ganar ese distrito. ¿Qué pasa con ese porcentaje de votos que obtuvo? Se va a sumar ese porcentaje de votos de esta casilla, de esta otra casilla, de los distritos, y de esa sumatoria se hace la repartición. El país se divide en 5 espacios. Cada uno de esos espacios se le conoce como circunscripción. Entonces, en cada una de esas circunscripciones o espacios geográficos en los que se divide el país, se van a repartir en cada una 40 diputados. 5 por 4, 20. Tenemos los 200 diputados. Entonces, de ahí vamos a pensar. La primera circunscripción se obtuvo una votación por diputados, por ejemplo, de 30 millones. 30 millones de votos, por decir un caso. El partido A obtuvo 10 millones, el partido B 8 millones, el partido C 6 millones y el partido D 2 millones. Y entonces comienza a realizarse esa reglita de 3, ¿sí? Dentro de esa circunscripción hay 40 diputaciones a repartir. Si el 100% de votos, que es 30 millones, me da derecho a 40 diputados, con 10 millones, ¿a cuántos tengo derecho? Y se hace como reglita de 3 y se hace una repartición. Pero es un poco más complejo que eso, desde luego, porque también hay que cuidar ciertas reglas, que es que no se rebase una sobre representación, que no rebase pues del 8% de su votación obtenida. Y otras reglitas pues democráticas para que haya un equilibrio. Y entonces se asignan esos 200 diputados restantes para completar los 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, para hacer los 500. El Senado de la República se integra por 128 senadores, de los cuales se eligen de la siguiente manera. En cada estado de la República, el partido político que gana en ese estado mete 2 senadores, su propietario y su suplente. Entonces vamos a pensar que en el estado, por ejemplo, en Aguascalientes ganó el PAN metió 2 senadores. Aquí en Guanajuato ganó Morena, Morena metió 2 senadores. Y entonces, si hablamos de 31 entidades y la Ciudad de México, o sea, 32,
el partido político que mete dos, ya se integran los primeros 64 senadores, que son de senadores de mayoría relativa. Los siguientes 32 senadores se otorgan al partido político que quedó en segundo lugar. Esos senadores se les llama senadores de la primera minoría, es decir, el partido político que quedó en segundo lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en Guanajuato quedó en primer lugar Morena, segundo lugar el PAN. Entonces, Morena mete dos senadores y el PAN metió un senador. Por ejemplo, en Aguascalientes, el PAN quedó en primer lugar, el PAN metió dos, y en segundo lugar quedó Morena, Morena metió uno. Y así se integran, pues, 64 de mayoría, 32 de primera minoría, es decir, el partido político que quedó en segundo lugar en ese estado de la República. Los restantes 32 senadores de la República se les conoce como senadores de representación proporcional o también llamados plurinominales. Esos senadores de representación proporcional es en base al porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos políticos en todo el territorio nacional. Y entonces se hace como esa reglita de tres. Si para senadores se obtuvo una votación de 30 millones, ¿cuántos votos obtuvo el partido A, B y C? Y se hace la repartición. Claro, con otras reglitas complementarias. Pero a lo que voy es que quiero hacer énfasis en que tenemos 500 diputados federales que duran 3 años en el cargo y tenemos 128 senadores, 128 senadores que duran 6 años en el cargo. Y los legisladores se pueden reelegir para continuar pues en el cargo. Ok, entonces el constituyente permanente se refiere a que además de la votación que puede ser una cámara de origen y cámara revisora, la diputados y los senadores, por ejemplo, después de la aprobación de una reforma constitucional, viene la aprobación. Sí, de repente como que está fallando un poco la señal, es lo que estoy ahorita percibiendo. Este, pero les indico, señálenme y repito, tantas veces sean necesarias. Como les decía, en este reto 2 está el poder constituyente permanente, como les digo, que es la aprobación en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también la aprobación en la mayoría de los congresos locales, para que se dé eh, lo referente, lo referente pues al constituyente permanente. Después de eso viene el reto 3. En el reto 3 está el caso Marbury contra Madison. Este caso Marbury contra Madison, pues nos habla de otra cosa que es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional, pues nos dice que pues hay una pirámide de ordenamientos normativos, pero siempre la Constitución va a estar por encima de todo, y si hubiera alguna disposición o algún otro ordenamiento que llegara a contravenir a lo previsto pues en la propia Constitución, prevalece lo que señale la Constitución. Pero ese caso también es muy interesante porque precisamente como ustedes ya lo estuvieron viendo, fue una pugna que se da cuando sale pues el presidente John Adams, y precisamente no se quiere reconocer o no se quiere validar unos nombramientos que se hicieron, y con el cambio de gobierno, con el cambio de administración, no se estaban otorgando pues esos nombramientos de jueces, y a final de cuentas no se resolvió ese tema, pero sí se sentaron las bases para determinar lo que es la supremacía constitucional. En este reto, el reto 3, les pido que primero hagan una presentación, que ustedes digan su nombre, digan su edad, qué fue aquello que los motivó a estudiar derecho, y después, bueno, desde luego contestar esos planteamientos del caso Marbury contra Madison, hacer dos retroalimentaciones a sus compañeros. No solamente decir, quedó muy bien y te felicito, sino puedes hacer un poco de comentarios, de opiniones sobre lo que están mencionando sus compañeros, y hacer las capturas para que en el reto me hagan esa análisis de sus planteamientos y me anexen las capturas de su presentación, y además de su presentación, al menos dos retroalimentaciones. Se está cortando la señal. Este, Déjenme ver qué es lo que podríamos hacer en este caso para que, mm, bueno, ahorita, bueno, ya les expliqué lo que es el reto 1, reto 2 y pasé al reto 3. En el reto, bueno, voy a apagar la cámara como
sugieren para esperemos que sea un poco más fluido porque sí está fallando un poco la conectividad. No sé si me escuchen y espero que sea un poco más fluido. Oh, ok, Solo bueno, se está trabando un poco el audio. se está El trabando video un es el poco que el audio. el video se pasma y luego el audio, no sé si sería recomendable nada más fuera el audio, a ver si así es más fluido. Ok, correcto. No sé si me escuchen, puedo seguir con la con lo que estoy comentando. No sé si esté interrumpiéndose. Hay un poco de inestabilidad en la señal de internet. No sé si me escuchen. Hoy te interrumpí pues el Ahorita, video. ahorita Sí, ya se sí, escucha escucho más ahorita. fluido. Ah, perfecto. Si les parece, entonces seguimos en esta dinámica. Muy bien, Abigail, muchas gracias. Ya se escucha mejor. Como les decía, entonces, bueno, seguimos en esta dinámica. Entonces les dije, de estos 6 retos, ya les expliqué el reto 1, en donde se dice cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, donde se hace pues ese análisis de la Constitución, las constituciones, pues la evolución de las constituciones de 1812, 1814, los sentimientos pues de la nación, la Constitución de Apatzingán, la del 24, la del 36, del 43, del 47, del 57 y hasta la actual del 17, y en donde se va pasando de un modelo centralista a un modelo federalista y se va construyendo pues un nuevo orden constitucional conforme se vaya requiriendo pues a las necesidades del país y se van imponiendo pues también las fuerzas políticas. En el reto 2, en el reto 2 hacía referencia pues al constituyente permanente, en donde pues el poder constituyente originario y permanente tiene ciertos límites, que les decía que era una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una promulgación y una iniciación de la vigencia, en donde eran 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también intervenían en la aprobación conforme al artículo 135 la mayoría de los congresos locales, para que sería pues la aprobación en ambas cámaras y en los congresos de los estados. Les mencioné también del reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, que se tiene que hacer una participación en un foro, generar un documento. En este caso, Marbury contra Madison, como les decía, hacer una presentación donde dicen su nombre, hacen su explicación de cuántos años tienen, qué los motivó pues a estudiar el derecho, hacen una presentación de las respuestas, respecto de las preguntas, y además, entre otras cosas, pues hacer las 2 retroalimentaciones. Buenas noches, Nueva, por acá estamos. Bienvenido. Eh, y ese es en el reto 3. En el reto 4 es el de los derechos humanos y la Constitución. Pongan atención en este tema en particular. Yo les voy a pedir en el reto 4 que ubiquen una nota periodística, principalmente que sea actualizada. Puede ser de algún tema como una privación ilegal de la libertad, sobre el derecho a la vida, sobre el aborto, sobre alguna detención pues arbitraria, sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre derechos indígenas, cualquier nota que ubiquen. Hay muchas notas, por ejemplo, que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también ahí hace un análisis de cuáles ordenamientos constitucionales fueron violados, qué derechos humanos se violaron. Entonces yo les sugiero que ubiquen una nota periodística de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita está emitiendo varias, y en donde se puede hacer el análisis de cómo se requirió pues la intervención de las autoridades judiciales para que se pudiera restablecer, por ejemplo, los derechos humanos violados. Por ejemplo, mencionaban en el caso en donde no se quería registrar, por ejemplo, a un menor, a una menor, con los derechos de ambos progenitores. En este caso, eran dos personas, pues, del mismo sexo y tenían una hija en común, este, y querían pues que estuvieran registrados con ambos apellidos. A final de cuentas, bajo el modelo tradicional, pues se requiere pues un padre y una madre, pero en esa progresividad del derecho, pues se estaba violando al negarles ese derecho a reconocer a su hija menor. Se hace una explicación fundada y motivada, y ahí, por ejemplo, intervienen los jueces para, en este caso, darle una certeza, darle un respaldo jurídico a la identidad de la menor.
O bien, por ejemplo, pueden ubicar una noticia donde afecte los intereses de los menores, o por ejemplo, del derecho a la educación, y entonces lo van concatenando. Ahí la propia Corte también tiene un sitio donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombra algunas normas, intervienen, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la vida, por ejemplo, ahí se habla de los derechos de la mujer, y entonces hacen un análisis sobre los derechos humanos y la Constitución. Sí, también es muy importante este tema en el reto 4. En el reto 5 nos habla de la división de poderes, es un cuestionario. Les comento aquí rápidamente. En el reto 5, recuerden que pues el sistema jurídico mexicano nos habla de cómo está organizado nuestro país. Nuestro país pues está organizado. Nuestro país está organizado a partir de 3 órdenes o 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. A nivel federal hay una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, que es el titular o cabeza de la Administración Pública Federal, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, que el poder ejecutivo a nivel federal, pues lo encabeza presidente de la República. Para ser presidente, pues se requiere tener 35 años cumplidos, dura en el cargo 6 años y entra en funciones el 1 de octubre de cada 6 años. El próximo martes es el cambio del nuevo presidente, en este caso, presidenta, que en el caso particular, pues es la primera presidenta que tiene el país. Puede haber distintos tipos de presidentes, un presidente provisional. Si el presidente llega a faltar por un periodo no mayor a 60 días, pues hay un presidente provisional que será el secretario de gobernación. Si llega a faltar de manera absoluta el presidente en los 2 primeros años, pues se elige un presidente interino y se convocaría elecciones en un periodo no mayor de 7 a 9 meses. Si la falta del presidente ocurre en los últimos 4 años, pues elige un presidente sustituto para que concluya el periodo, que son 6 años. Entonces, tenemos el presidente electo, que es por el que vota la gente, y ese va a durar 6 años, presidente o presidenta. Si el presidente se ausenta por un periodo no mayor de 60 días, se elige uno provisional, que sería en este caso el secretario de gobernación, que estaría como en el cargo de presidente, presidente provisional. Si la falta del presidente ocurre en los 2 primeros años, se le conoce como presidente interino y se convoca elecciones en un periodo no mayor a 7 a 9 meses para que, habiendo nuevas elecciones, el presidente que resulte electo terminaría el periodo de los 6 años. Pero si la falta del presidente ocurre en los últimos 4 años, se nombra un presidente sustituto. ¿Y quién nombra a ese presidente interino sustituto? Pues el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, eligen al presidente. Eh, en este caso, el presidente de la República, pues es el titular de la Administración Pública Federal. ¿A qué me refiero con esto? La Administración Pública Federal se integra por el Gabinete Legal y el Gabinete Ampliado. ¿Qué es esto de Gabinete Legal y Gabinete Ampliado? El Gabinete Legal se refiere a las secretarías de Estado. Entiéndase, por ejemplo, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena, la Marina, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Bienestar, la de Energía, de Salud, la SEP, etcétera. Todas esas secretarías forman el gabinete legal. Para ser secretario de Estado, se requieren tener 25 años, ¿sí? Y también está el gabinete ampliado. El gabinete ampliado también se le conoce como las empresas paraestatales. Por ejemplo, el IMSS, el IMSS, el ISSSTE, todas estas forman parte del gabinete ampliado, ¿sí? Eh, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Nora, Axel, Natividad, Aleso, Flor, Abigail, Eric, Fernando, Pamela. No sé si sigamos conectados, si se haya cortado, porque sí hemos tenido algo de fallas aquí en la red. Ustedes indíquenme.
Qué caray, se está cortando. Este, estaba explicando, además, bueno, de la presentación que realicé, lo referente pues a los retos, y en este caso en particular estaba explicando lo de la división de poderes y estaba explicando del titular del Ejecutivo Federal. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta para continuar con la explicación? Y yo esperaría pues en la próxima semana realizar una segunda sesión virtual, pues para reponer esta que ha tenido pues muchos accidentes y que pues no hemos tenido la conectividad que uno desearía. Una disculpa de antemano. Me siento muy apenado por ello. Son algunas cuestiones que pues escapan a toda previsión. Una disculpa. No se preocupe, profesor, es que luego es por la cuestión del internet. Y como ha estado lloviendo por los huracanes, ya ha interrumpido un poco la señal de internet. Entonces yo creo que puede ser una de las causas. Sí, 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 en efecto, muchas gracias. Aprecio su comprensión y como les digo, pues vamos a sacarle provecho a estos momentos y respondemos también las dudas. Por ahí me preguntaban que cuál es la diferencia entre un secretario de despacho o de gabinete y lo que era un jefe de gabinete. Este, un secretario de Estado o secretario de despacho, eh, es propiamente el titular de una secretaría, el titular de la Secretaría de Gobernación, del Bienestar, de Energía, de Economía, de Marina, es el titular. El jefe de gabinete es como el responsable de coordinar los esfuerzos entre las propias secretarías. El secretario de Gobernación es el jefe de gabinete, que es el que coordina a todas las secretarías. Pero hay también algunas ocasiones en donde se tiene una figura de jefe de gabinete, que es el que coordina a las secretarías. ¿Y a qué me refiero con coordina? Pues establece lazos de coordinación o colaboración entre las propias secretarías, por ejemplo, para designar a los integrantes de las propias secretarías, a los titulares de administración, al el oficial mayor, a cómo va a estar organizada pues la dependencia y también para ver cómo van a estar gastando el recurso y cómo van a rendir cuentas. Entonces, un jefe de gabinete pues es el que coordina y establece relaciones con todas las secretarías, y el secretario de Estado pues es el titular de cada una de las dependencias. En este caso, el secretario de Gobernación, pues es el jefe de gabinete, coordina a los demás, ¿sí? Se supone que pues todos los secretarios ganan más o menos lo mismo, aunque pues el secretario de Gobernación pues tiene un mayor peso político por el encargo, porque de hecho si el presidente de la República llega a faltar, pues él va a ser nombrado presidente provisional, ¿sí? En este, en este caso. Este, Y bueno, esa es la administración pública federal. El poder ejecutivo. El poder legislativo se integra pues por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como les decía, 500 diputados y 128 senadores. Y el poder judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaba previsto que eran 11 ministros, pero hubo una reforma judicial y se bajó a 9 ministros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también lo integra el Poder Judicial. Están también los tribunales colegiados de circuito, y los juzgados de distrito. Y estos están divididos pues en toda la República. Para esto, a diferencia de los otros poderes, se requiere ser licenciado en Derecho con una experiencia mínima. No se requiere tener estudios para ser diputado o ser senador, pero para ser juez, magistrado o ministro, sí se requiere por lo menos ser licenciado en Derecho, porque van a aplicar el derecho al caso concreto, van a impartir justicia. Casi, casi dice la Constitución, pues para ser presidente de la República, pues de preferencia que se sepa leer y escribir, y también para senador y diputado, podemos estar o no de acuerdo, pero así prevé la Constitución, que se elige de manera democrática. Ahora, por ejemplo, el Poder Judicial también se va a elegir de manera democrática, pero sí se pide que tenga requisitos de una formación académica de licenciado en Derecho y bueno, con una experiencia mínima, ya no de 10 años, ahora de 5 años y ciertas características en donde cualquiera puede estar participando, pero con el aval pues de 5 cartas de los vecinos que den constancia pues de su formación y de su experiencia profesional, que ese es el modelo con la reforma judicial. A nivel local, también hay una división de poderes, también hay un ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo en el estado es el gobernador del estado,
también hay una administración pública centralizada y descentralizada, las secretarías de Estado y también las empresas paraestatales. Este, Al Poder Legislativo, por ejemplo, en el estado de Guanajuato hay 36 diputados, 22 de mayoría y 14 de representación proporcional. Y también hay un Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, hay 10 salas civiles y 10 salas penales y un presidente del Supremo Tribunal. En este caso, por ejemplo, en Guanajuato, pues hay 21 magistrados del Poder Judicial. A nivel municipal, pues no hay división de poderes, es un solo poder que es el ayuntamiento. El ayuntamiento se integra por el presidente municipal, perdón, por los síndicos o síndicos y regidores. Entonces, hay tres órdenes de gobierno. Hay tres órdenes o niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y existe división de poderes en el federal y en el estatal. A nivel municipal no hay división de poderes. En el reto 6 nos habla de la inconstitucionalidad y controversias. En ese reto les pido que hagan un reporte de lectura respecto de una acción inconstitucional del ministro Pérez Dayán, y es como léanlo y platícanos como de qué trata esa lectura, y también hagan un cuadro comparativo respecto de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda al respecto, cómo les ha ido, cómo se han sentido con este módulo. Asesor, buenas noches. Yo tengo Buenas noches, una Nora. duda. Mire, Dime. respecto, bueno, yo voy en el reto 3 en el ¿Sí? caso de Marbury versus Madison Madison. Ujú. y tengo una duda referente a cuando una ley se hace, bueno, se declara como inconstitucional. ¿Qué pasa con esa ley? Sí, cuando esa ley se declara inconstitucional, se entiende que ya no se va a aplicar. Entonces deja de tener vigencia. Eso tiene su propia denominación. Si deja de tener vigencia, quiere decir que se abroga. Quiere decir, pierde su vigencia, pierde su validez. Si fuera Ok, solamente es una que, pequeña porción, sería derogarse. Sí, te escucho. bueno, es que, bueno, en los módulos anteriores vimos un término que se llama antinomia. Ujú. Ese lo manejan como que es un mismo acto jurídico, pero en dos ordenamientos diferentes. Entonces, en este caso, ¿aplicaría o no aplicaría? Sí, en ese supuesto, ahí prevalecería el texto constitucional. Si hablan de un mismo tema, pero hay una contradicción, viene la supremacía constitucional y prevalece lo que refiera sobre ese mismo tema la Constitución Federal, efectivamente. Ok, perfecto. Gracias, asesor. Al contrario, con todo gusto, Nora. No sé si tengan alguna otra pregunta, Axel, Ricardo, Natividad, Villanueva, Flor, Jiménez, eso, Granados, No, Abigail. profe. Muy bien, muchas gracias. Como les digo, les voy a estar también compartiendo algún material sobre alguno de los temas, también como lecturas complementarias, y para que también lo estén, si tienen oportunidad, pues leyendo, revisando, y creo que podría estarle abonando, pues, a poder realizar estos 6 retos. Con todo gusto, mándenme mensajes a través de la mensajería de ahí mismo de la plataforma que tenemos de ahí de Uber, y con todo gusto yo me doy la oportunidad para estarles contestando lo más pronto posible. De hecho, ahorita, bueno, pues terminando esta sesión voy a estar revisando y estar retroalimentando estos retos que me hicieron favor ustedes de mandar. Y si me falta por ahí algún temita que no lo encuentre ahí, pues ahí se los hago mención y tienen la oportunidad de realizar un segundo envío. En ese segundo reenvío, pues estaría calificando y quizá pueden tener una mejor calificación, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda de algún tema en particular. Y ya, muchas gracias, Pamela. Ahí sí esperaría generar una segunda sesión virtual. Ya me dicen si se les, digamos, si se acomoda que sea, no sé, un sábado temprano, domingo temprano, ese sábado en la noche, domingo en la noche, o entre semana, por la noche. ¿Qué horario se les acomodaría entre semana, fin de semana?
Me parece esta una buena opción de sábado a esta hora, digo domingo a esta hora, pero no sé, ahora sí que lo que ustedes me digan para estar reponiendo también y complementando esta entre semana. Podría ser el jueves, por ejemplo, sugieres, Pamela, semana por la noche, después de las 8. No sé, si pudiera ser, pues podría ser el jueves si gustan, a las 9, 9:30, no sé, sobre todo dar oportunidad que regresen de su trabajo y si tienen, pues a lo mejor alcanzan a merendar un poco y podemos arrancar, 9:30, por ejemplo, pudiera ser, no sé qué les pareciera, y pues hacer ese esfuerzo, realmente valdría la pena, que sería, ya ustedes ya me dicen, les parece bien, perfecto. Yo les estaría entonces confirmando por mensajería para hacer esta sesión el jueves, en ese horario. Si tienen algunas preguntas, pues resérvalas y ahí las estamos contestando. Yo estaría compartiendo algún otro material y resolvemos algunos temas también de algunos casos prácticos que también pues me tocó resolver cuando estuve fungiendo como magistrado, que también me tocó pues resolver y temas muy interesantes que me tocó pues ya aplicar el derecho al caso concreto y también cuando estuve pues en la consejería jurídica, en la gubernatura, temas muy interesantes que ya podemos irlos entendiendo, ¿verdad? Aprovechen ese espacio ya que se decidieron estudiar esta licenciatura, vale la pena ese esfuerzo. Yo les reconozco que se tomen ese esfuerzo y que estén pues realizando todas esas actividades. Van a ver que van a lograr este objetivo, no lo echen en saco roto y hay que seguirle con todo este gran esfuerzo. Mi reconocimiento y cuentan con todo mi apoyo. Yo les estaría haciendo pues estas retroalimentaciones. Si puede ser por Microsoft Teams, yo les mando ahí la liga, porque pues, sí, pues una excelente plataforma para evitar estas interrupciones. Y pues bueno, yo les agradezco que se hayan conectado, espero que haya sido dentro de lo atropellado de utilidad y lo retomamos en la siguiente sesión. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo, que descansen, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo, gracias, saludos. Hasta luego, bonita noche, muchas gracias. Gracias, Gracias que igualmente. descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, al contrario, buenas noches. Que descansen.